Entonces, si no hay aire y solo hay agua, el volumen de agua va a quedar sobre el volumen de agua y van a llegar a un valor que va a ser la unidad. Entonces, el grado de saturación, lo máximo que ustedes pueden alcanzar es 1, mientras que el porcentaje de humedad puede ser más de 1 por el tipo de ecuación que tiene. Y el índice vacío, que básicamente es el volumen de vacíos por sobre el volumen de sólidos. ¿Ya? Entonces estos parámetros son los que en general son los más claves para todo lo que es el diseño y sobre todo para ensayos de laboratorio, porque en general uno diseña viendo la variación de estos parámetros, y la sensibilidad de estos parámetros también uno los tiene en los ensayos de laboratorio. Entonces voy a aprovechar de responder las preguntas. En un mismo solo llega de un estado crítico hacia manera drenada o no drenada. Sí, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en las clases de resistencia al corte, que es la tercera y la cuarta, pero al fin y al cabo el estado crítico es un estado de gran deformación, en donde las partículas rozan entre ellas, y sea drenado o no drenado, ustedes van a llegar al mismo resultado. Lo distinto es qué parámetros quieren definir, si son parámetros totales o efectivos. Pero eso lo vamos a abordar como detalle cuando entremos en... Y no, o sea, visualmente es difícil alcanzarlo, es difícil poder cuantificarlo, porque el estado crítico tú lo alcanzas a gran deformación. Si eventualmente tú ves que este superficie de deslizamiento alcanzó una gran deformación, tú podrías asumirlo, pero no tienes cómo asumirlo, entre comillas, de forma visual. ¿Cómo se relaciona el grado de saturación con la humedad? Hay ecuaciones para ello, pero tienen ciertos supuestos, por ejemplo, que el esqueleto se mantiene imperturbable, y eso también lo vamos a ver con detalle en la sexta clase, que es la curva de retención de humedad, en donde vamos a ver el contenido de humedad, porque este contenido de humedad es gravimétrico. Esto es gravimétrico. Y ustedes también tienen el contenido de humedad volumétrico, ¿ya? Que es el teta omega, que es el volumen del agua dividido en el volumen de sólidos, ¿ya? Y eso también les da un contenido de humedad que es distinto y que al final todo se puede relacionar. Pero hay que hacer ciertos supuestos, y eso lo vamos a abarcar con detalle en la sexta clase. ¿Cómo se relaciona con el efecto de sobreconservación? Entiendo que ocurre inmediatamente después de quitar el material que estaba soportando. ¿Se da ese efecto en todos los suelos finos y granulares? En general, eso ocurre en suelos finos, pero en suelos granulares también hay un efecto de memoria del suelo que va a depender de la fracción fina que tenga, pero no es tan evidente como lo es en suelos finos. Más que nada, todos estos efectos viscoelásticos que tienen el suelo, que todo lo viscoelástico al fin y al cabo tiene relación un poco con la memoria que pueda tener el material, que ustedes, por ejemplo, lo pueden ver en también estas almohadas que son viscoelásticas, por ejemplo, en donde ustedes las definen como almohadas con memoria, y es por todo el efecto viscoelástico que tiene que estar relacionado, al menos en los suelos, con suelos más bien de características finas. Voy a seguir avanzando en este momento. Les pido también, por favor, que en general las dudas que hagan, yo sé que pueden tener bastantes dudas, pero la idea es que sean relacionadas con el tema que estamos hablando, para no sacarnos de foco y que esto se vuelva una clase al final personalizada a la duda que tengan, sino que al concepto en general que estamos hablando. Entonces, dentro de estos conceptos claves también que hay que ver para ya los ensayos de laboratorio en sí, está el concepto de las muestras. Muestras podemos tener distintos tipos. Entonces, la muestra no perturbada va a ser aquella que está el suelo en su estado natural. Para efectos prácticos de lo que hemos visto anteriormente, es aquella en que la fábrica no se ve afectada, ¿ya? Y si recordamos, voy a ir atrás, perdón, más que la fábrica es la estructura. Acá no es la fábrica, sino la estructura. No se ve afectada. Pero en muchos de los casos, nosotros vamos a hablar también de la fábrica, ¿ya? Porque muchos de nuestros ensayos son en condición saturada. Y muchas veces, si por ejemplo los vínculos tienen relación con estructuras salinas, ese vínculo se va a perder al momento de saturarlo. Y ustedes no van a ver afectada la fábrica, pero sí los vínculos. Y igual va a ser una muestra no perturbada, ¿ya? Entonces, lo esencial vendría a ser la fábrica, pero idealmente también la estructura, porque no queremos perder la sedimentación. Pero si esa sedimentación se pierde por efecto del agua, ya no hay mucho que hacer. La muestra remoldeada es aquella en donde se destruye la fábrica, ¿ya? Se remoldea toda la muestra, o sea, se le añade agua, se pierde la estructura en gran medida, por acción mecánica se homogeneiza una muestra para crear otra muestra,
y, por ejemplo, dentro de muestra remoldeada es llevada a una densidad objetiva. Y está el concepto de muestra reconstituida, que nace mucho, ¿cómo se llama esto?, en suelos más bien finos, en donde se le añade agua a ese suelo fino, generalmente del orden de 1.5 a 2 veces lo que sería este límite líquido del agua, o en términos de humedad, y se retrabaja toda esta muestra para crear una nueva probeta, ¿ya? En general, lo que más nosotros vamos a ver en el laboratorio son estos dos tipos de muestras: la no perturbada, que es bastante compleja de sacar, y la remoldeada. Hay que entender que esta muestra no perturbada es bastante compleja de poder sacar en terreno y es muy fácil de que se vea alterada, no solamente por la extracción, sino que también por el transporte, la conservación en el laboratorio y luego el montaje de una probeta. Entonces la muestra no perturbada en realidad no existe. Siempre va a tener algún grado de perturbación. Como Derek en este momento dice, ¿una muestra de diamantina sería no perturbada? No, porque una muestra de diamantina tú inyectas agua. Entonces sí estás alterando de alguna u otra forma su estado. Y en la muestra de diamantina hay una gran alteración porque tú estás rotando con una corona. Entonces estás pasando a llevar la muestra. No hay forma de obtener muestras de un sondaje que no sea de forma alterada, salvo si tú ocupas tubos de pared delgada, como por ejemplo podría ser el Thin Wall Tube, que es lo mismo que el tubo Shelby, que quizás lo conocen de esa forma, pero es un tubo que se va hincando en el suelo a presión y eventualmente se obtienen muestras no perturbadas, pero que sirve solamente para ciertos tipos de suelo y que es bastante delicado, ¿ya? La pregunta tuya, Jorge, la verdad es que es bastante específica y no da para este momento porque ni siquiera estamos hablando de eso, de la contractividad o la dilatancia, pero sí te aseguro que lo vamos a ver con mucho detalle en la tercera y cuarta clase, que están destinadas a ver el comportamiento volumétrico del suelo y también cómo este se comporta frente a cargas de origen rápido o también de origen lento, y cómo la densidad afecta a la dilatancia o la contractividad. Entonces, dentro de estos ensayos básicos, más bien la pregunta es: ¿qué se puede considerar como ensayo básico? Y la verdad es que son aquellos ensayos que buscan o que apuntan a clasificar el suelo, y por otro lado, ensayos también de estado, pero vamos a partir con el de clasificación del suelo. Dentro de esta clasificación del suelo está el tamaño de partículas, está la forma de las partículas, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, mediante un microscopio. Está la plasticidad del suelo, el peso específico, una obtención del G sub S. Y dentro de los ensayos de estado más comunes, que pueden ser considerados como ensayos básicos, está el peso unitario para obtener la densidad in situ, la densidad máxima y mínima, el contenido de humedad, el ensayo Proctor, entre otros. Entonces, en general, esto es lo que nosotros consideramos como ensayos más bien de tipo básico, y que el laboratorio en general lo entrega bastante rápido, no requiere tanto esfuerzo y son fáciles de obtener. Entonces, lo primero que vamos a comenzar abarcando va a ser la distribución granulométrica. Yo un poco entender cómo se hace y los supuestos que hay detrás y lo que tenemos que tener en consideración. Entonces, acá, si bien hay bastante texto, la idea es que vayamos lentamente viéndolo. Como les comenté,